¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo les va? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí me escuchan. Sí, ¿qué tal, maestro? Bien, bien. ¿Usted qué tal? ¿Cómo están los fríos o el calor? ¿Cómo está el clima ya? Pues, lloviendo para beneplácito, ¿no? Porque no es algo de lo que gocemos por acá en la comarca lagunera. Porque cuando llueve se pone más fuerte el calor. Pues porque de entrada no llueve. La verdad es que las precipitaciones al año son muy pocas. Esta es la temporada de lluvia, pero la verdad es que son muy pocas. Entonces, pues hay que disfrutar y pues bueno, sí, el bochorno, ¿no? Es el que nos afecta cuando pasan las lluvias. Sí, aquí en México ya llevamos como 3 semanas con lluvias. Pero mira, no nos quejamos. Cuando ves las temperaturas también que hay en Europa, no, estamos aquí en la gloria. Pues sí, ¿Cómo sí, sí, anda? sí. ¿Cómo anda el clima ya, Gregorio? Igual que en la comarca lagunera, ¿Igual lloviendo, o peor? más o menos También parecido. lloviendo. Sí, Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar la última clase, que me parece que es muy importante, pues así como la primera, la última también. Este curso pues ya se terminó. Yo espero que les haya dejado pues grandes elementos para la reflexión en torno a todos los temas que platicamos. De entrada, muy bien sus trabajos finales. Me parece que no hay queja, pues. Me gustaría que un poco lo platicaran, lo compartieran, porque de alguna forma pues sus compañeros pues no lo revisaron o no vieron no pudieron leer el texto, pues, de lo que ustedes aportaban. Entonces, a ver, Gregorio, si nos ayudas, platícanos sobre Vicente Fox, fue el tuyo, ¿verdad? Hola, Gregorio. Uno, dos, tres, probando. Creo que no nos escucha. El tuyo, Sí, Servando, sí se escucha usted. Sí. el tuyo fue de esta chica, ¿no? No, el mío fue el de Fox y Ah, el tuyo fue el de Fox, sí. el Y de el de Fox y Gregorio de fue de esta chica, sí. A ver, platícanos ya lo habíamos un poco planteado aquí en la clase, pero platícale a tus compañeros un poco lo que tú postulaste en esta reflexión en torno a lo de Vicente Fox. Bueno, toqué ese tema porque desde siempre me pareció interesante. Tuve la oportunidad, trabajaba yo en Fresnillo, Zacatecas, en una empresa Ujú. minera, en las áreas de comunicación, y ahí en Fresnillo llegaba la jornada. Acá en Torreón no circula la jornada. Y comencé a ver lo último, me empecé a empapar de lo último que había pasado con Gutiérrez Vivó, que fue cuando ya el sindicato se le fue a huelga, cuando Sí, ya no pudo pues sostener, ¿no? A Grupo Monitor, un juez había fallado a favor del sindicato y que obviamente tenía que indemnizar, tenía que pagar salarios caídos, etcétera, etcétera. Entonces yo lo empezaba a leer, a seguir, y para esas fechas llega a mis manos el libro de Toledo, de la batalla de Gutiérrez Vivó. Entonces es cuando empiezo a conocer más acerca de lo que había hecho periodísticamente José Gutiérrez Vivó. Sí, sí me acuerdo muy poquito de él porque yo tengo familia en Ciudad de México. Entonces cada verano íbamos la familia, y un tío mío sintonizaba a Gutiérrez Vivó. Entonces por eso tenía yo algo de conocimiento, o tal vez por eso me llamó la atención seguirlo. Y me parece que, no sé, a lo mejor usted tendrá un poquito más de conocimiento al respecto,
pero no sé si haya algún otro gobierno que haya pues sido tan inquisitivo con un medio de comunicación al grado de terminar con él, porque digo, acá en el norte, como lo puse ahí en mi trabajo, pues no es muy conocido José Gutiérrez Vivó, pero sí sé que en el centro y sur del país, pues era un referente, ¿no? Alguien importante. Entonces, ver cómo lo golpea Fox, cómo utiliza a su jefe de prensa para comenzar estos ataques. Después Felipe Calderón estuvo también ahí inmiscuido, bueno, grupo Radio Centro, ¿no? Con la familia Aguirre. El mismo Citatir también se le voltea a José Gutiérrez Vivó. Entonces lo empezaron a golpear de todos lados hasta reducirlo a nada, ¿no? Al grado en el que creo yo fue tanto la manera en la que fue juzgado, que se retira por completo y no se sabe nada de él. Bueno, periodísticamente hablando, sé que está, bueno, hasta donde tengo entendido, está en los Estados Unidos, se quedó allá él. Trató de hacer dos programas de radio, el Vivo en Vivo por internet, y creo que se llamaba En Silencio o algo así se llamaba el otro programa que trató de sacar por internet, y uno con Carmen Aristegui que no fraguó ahí, y no tanto por Aristegui, sino también por cuestiones con W Radio. Sí, correcto. Entonces, a mí me llama mucho la atención, fueron muy inquisitivos con él, no le perdonaron absolutamente nada. Sabemos, por ejemplo, las broncas que tuvo Aristegui en su momento con la presidencia, pero Aristegui se mantuvo y Aristegui sigue, ¿no? Y a Gutiérrez Vivó pareciera que el gobierno, o no sé si propiamente, no decir si el gobierno en general o nada más, el presidente en su momento, Vicente Fox, su misión era acabar por completo con él, con la libertad de expresión, con el derecho de la ciudadanía a recibir información de parte del Grupo Monitor. Entonces, por eso es que siempre he tenido muy presente esto que sucede aquí, bueno, que sucedió en nuestro país, propiamente en el centro con Grupo Monitor, que transgredió, yo creo que todo lo que pudieron, ¿no? Trataron de acabarlo, porque se le voltearon todos, no hubo, yo creo que alguien, no sé si por amenazas, por abajo del agua, obviamente, no sé si de amenazas, extorsiones o algo de parte de altos funcionarios a empresas, repito, el Citatir, todo mundo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, para donde volteara Gutiérrez Vivó había una pedrada en su contra. Entonces, pues creo que es el más claro ejemplo de lo que es un ataque a la libertad de expresión, a un medio de comunicación, el destruir, el difamar y pues acabar con una vida periodística de alguien que finalmente tiene su peso, periodísticamente hablando, que es muy reconocido y no sé, esta es mi perspectiva, quedó tan dolido que ni siquiera le dieron ganas de volver. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Abonando a lo que bien explicas, de tomar en cuenta que el señor Gutiérrez Vivó se convirtió realmente en un monstruo de las noticias, como bien lo dices, en todo lo que es el centro de México y parte del sur, porque él copió un sistema noticioso que ya existía en Estados Unidos, pero realmente aquí en México como decimos coloquialmente, lo tropicalizó y lo llevó muy bien. El gran problema que tuvo José Gutiérrez Vivó es que y digo problema porque es un problema para México en todos los momentos de la vida política de México.
tuvo el gran error de mostrar o de plano apoyar abiertamente a Andrés Manuel López Obrador desde que se lanzó como jefe de gobierno. Entonces, eso fue un grave error para Gutiérrez. ¿Y por qué digo error? Porque en otros países, bueno, casi la mayoría, no digo que en todos, pero sí existe esa libertad, o sea, esta libertad de tú como periodista em, decantarte pues por algún candidato, por algún sistema, o por algún partido, como quieras. Eso pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Oprah Winfrey y varios grandes comunicadores, sin ningún problema, dicen su gusto político y no por eso los crucifican ni tampoco les quitan el espacio. Aquí en México, pues eso estamos, no sé si estemos años luz, pero está muy complicado que eso se pueda dar en México. Incluso no solamente hablo de periodistas o gente que tiene espacios importantes en la radio y la televisión, sino incluso hablo de propios actores. Por ejemplo, ahorita hay actores consentidos para este gobierno, pero también hay actores que no son consentidos y ¿qué es lo que hacen? Pues no les dan chamba, los hacen a un lado. Y eso pues en otros países no sucede porque es la libertad de expresión que se tiene para pues decir con tus argumentos, tu tendencia política y no pasa absolutamente nada. Y sí, efectivamente, con Gutiérrez Vivo sucedió eso. Desde el momento en que él mostró su apoyo y no solamente apoyo en cuanto a cuestión verbal o en las noticias, sino que le ponía el canal, o sea, le ponía la estación al servicio a López Obrador desde que era jefe de gobierno. Pues eso no le gustó a nadie, ni a los empresarios aquí muy poderosos, y como bien lo dices, pues, ninguno lo apoyó, al contrario. Entonces bastaron dos gobiernos para que inmediatamente pues apagaran o le bajaran el switch al canal y se acabó. Nada más tengo una duda con el sindicato, porque tú citaste el Citatir. Creo que el Citatir es de televisión y es de Televisa, y hay algunos agremiados en ese sindicato. En el caso de la radio, si no me equivoco, es el STIRT. Pero independientemente del sindicato que haya sido, pudo haber sido uno u otro, la realidad es que no hicieron nada. Tengo tres compañeros, uno de ellos ya se murió, pero tengo dos compañeros que hasta la fecha pues no han recibido absolutamente nada de ese quiebre de la estación. De hecho, las instalaciones de Radio Red, de la empresa al sur de la ciudad, arriba de San Jerónimo, están literalmente abandonadas. Ya no hay nadie, pues. Por ahí creo que tomaron a la mala el estacionamiento donde donde estacionaban todos los vehículos. De hecho, tengo un amigo que es reportero que se llama Alejandro Correa, que él era reportero de Radio Red. Llegó a tener incluso participación en algunos noticieros, sobre todo fin de semana, como conductor de noticias, y se quedó con el carro. O sea, era una infraestructura tremenda la de Radio Red. Eran motocicletas, automóviles, reporteros a pie, helicópteros, que transmitían noticias 24 horas al día, o sea, 24/7. Y los reporteros traían no recuerdo qué carro era, creo que era un Pointer, no recuerdo el modelo, ni la marca, pero él se quedó con uno de esos. Y me dice, no puedo hacer nada porque pues, no tengo ni la factura, no tengo nada del carro. O sea, lo llevo a verificar, le hago pero realmente no lo puedo vender porque no tengo nada de esto. No sé qué habrá pasado con el carro, lo voy a preguntar. Pero sí fue terrible, exactamente. Y es una prueba de que en México, como lo platicamos en la clase pasada, pues sí les pega, sí les duele, no les gusta a ningún gobierno que hablen de ellos mal o que se les pase un poquito la mano tratando de pues subrayar las cosas o en las áreas en las que verdaderamente están mal. Y sí, muy bien tu ejemplo, es un poco para que lo compartas con los demás, me parece muy interesante y efectivamente, pues se violaron todas las leyes, eh, no no se apoyó, no hubo apoyo de ninguna parte, de ningún sindicato, ni de los mismos de empresarios de los medios, en este caso la radio, no hubo apoyo de la misma Secretaría del Trabajo,
por los empleados que de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo. También creo que ahí Gutiérrez, ese es mi punto de vista, desde luego, creo que Gutiérrez también se equivocó en apostarle a otros modelos de negocio. Gutiérrez Vivó también sacó un periódico que se llamaba Diario Monitor. Creo que ahí fue un error muy grave porque se gastó lo mucho o poco que tenía de dinero. Y luego ya cuando vino pues, la debacle de que le creen que le quitaron el programa y todo esto, pues realmente ya no tenía con qué defenderse, ¿no? Ni económica, ni en cuanto a apoyos por parte de los demás. Y sí, se quedó solo. Lo último que supe de él es que estaba teniendo problemas de depresión, ansiedad y todo este asunto. Pero no, ya últimamente salió ahí, incluso creo que fue a comer con Carmen Aristegui, porque son muy amigos. Y también otro amigo, bueno, no amigo, un conocido que también tristemente ya falleció, me dijo que sí tenía contacto con él, que de repente hablaba con él y todo al parecer muy bien, pero sí vive en Estados Unidos, correctamente. Pues muchas gracias, Servando, y ya puse la calificación y ya te puse mis comentarios de tu trabajo. Muchas gracias por este ejercicio reflexivo. Vamos Gracias. con Gregorio, platícanos de lo que nos explicaste y reflexionaste, Gregorio, por favor. Sí, profesor. Bueno, pues yo elegí ese caso de Ingrid Escamilla porque ahí no solamente fue una violación a los derechos humanos, no solamente fue un feminicidio, brutal feminicidio, sino que también se violaron distintas leyes este, de, de que en ese momento, pues bueno, tal vez no, no se, no se le dio la importancia que tendría que ser, o a lo mejor como espectadores no se la dimos porque muchos de nosotros nos movemos por el morbo y Correcto. en un momento dado también la ética periodística pues queda en entredicho. Aquí en este caso, profesor, pues digamos que fue un parteaguas aquí en el país por lo que dije, ¿verdad? La brutalidad de este feminicidio, pero también por la violación a los derechos de comunicación, de privacidad y de la dignidad humana que se cometió en este asesinato. Yo encontré ahí y lo puse, era que la filtración de las imágenes que se, que se hicieron por los funcionarios públicos y que fueron difundidas por los medios de comunicación y en las redes sociales. La violación a su privacidad, que también es otro de los puntos importantes. Y bueno, ¿qué leyes se violaron? La Ley General de Acceso. Es que hay unos puntos que ya no pude poner, profe, por Sí, querer respetar el límite, pero creo que muy sí me bien. había faltado incluir que se había violado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y la Ley General de Sí, Protección de Datos Personales, el sí, Código Penal Federal que precisamente tras eso, este acontecimiento de difusión de imágenes de las víctimas de violencia, pues creo que se modificó y los protocolos que se usaron también por parte de la policía. sí, Y bueno, pues ¿por qué también elegí este caso? Porque esto impulsó, lamentablemente a veces tienen que pasar estas cosas para que se impulsen o reformen leyes. En ese caso fue la ley Ingrid, que fue una reforma legal ujú. que castiga las imágenes de víctimas por parte de los funcionarios o por parte de los medios, ¿verdad? También, y que también Sí, busca claro. la revictimización, siempre se me va esta palabra, Victimi- revictimas, Revictimización. exactamente. No es por nervios ahorita, siempre me pasa con esa palabra que se me va Ujú. ¿cómo se pronuncia? Entonces, profe, bueno, pues también, aunado a todo esto que acabo de mencionar, pues el caso generó una conciencia social, creo yo. Pero bueno, también importante comentar que, así como hemos comentado en las otras clases, de,
de que si puede haber o qué tan amenazada está la libertad de expresión actualmente, los riesgos que existen, y si cosas como la que pasaron ya en ese tiempo pudieran ocurrir, pues yo pienso que sí, profesor, pueden ocurrir actualmente, porque con esta serie de reformas que se están dando por parte de los gobiernos, eh, pues creo que se deja en indefenso a los ciudadanos en algunos casos. Nosotros mismos, ¿no? Como periodistas, me acuerdo que fue en el año pasado, en el 2024, se expusieron a nivel nacional, se filtraron más bien, es la palabra, se filtraron datos de periodistas. Creo que fueron más de 300 o Sí, alrededor de 300, que eran los que ujú. estaban Sí, 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 acreditados sí, en sí. ese, sí, ¿verdad? Totalmente, Acreditados a totalmente, la totalmente, presidencia, ajá, incluyendo totalmente. credenciales de lector, recuerdo, pasaportes, o sea, cosas muy, muy, muy personales. Y eso los puso en riesgo y era una violación Totalmente. clara a su derecho a la privacidad, algo que Sí, ocurrió en el 2024. Y bueno, correcto. hablamos también de estas reformas que se están dando, ¿no? Como por ejemplo esta de la nueva ley que permite a la Guardia Nacional y otras autoridades acceder a datos personales, como la Sí, no, famosa muy mal. geolocalización en tiempo real. Sí, muy mal. Entonces, sí, entonces todo esto me lleva a concluir que la libertad de expresión, los riesgos existen, tal vez sean un poco diferentes al pasado, pero falta mucho en nuestro país para que realmente haya una legislación que castigue y que se respete. A veces decimos que faltan leyes, pero no es tanto que falten leyes, sino las leyes ahí están. Lo que falta es Sí, cumplirlas. correcto, correcto, correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Bien, bien, también tu reflexión me gustó mucho. Sí, Y es profe. cierto, quedamos totalmente, eh, digamos que en el término, en el entorno de la clase, pues los periodistas quedan totalmente vulnerables, ¿no? Sí, ante estas vulnerables, en cuestiones, riesgo. muy vulnerables. Y en segundo lugar, y no menos importante, la población, o sea, una persona normal. Ahora, el problema también radica todo esto en que no tenemos no quisiera decir cultura, educación, en torno a que no podemos nosotros, sea el que fuere, ¿no? No podemos nosotros tomar la foto, la imagen y órale, subirla. No, 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 o sea, no tenemos ningún derecho de hacerlo. No, No tenemos ningún derecho de hacer comentarios, como lo platicamos en otras sesiones, que vulneren o que rompan la privacidad o que se metan más allá de la vida privada y también que generen violencia. Entonces, bueno, no, ahora como platicando, precisamente en la mañana estaba platicando con una conductora de televisión, me decía, es que el problema es que ahora todos se sienten periodistas, todos se sí, sienten reporteros, entonces suben su foto a la red social sin importar y ponen ahí el comentario, cuando a veces no miden lo que puede provocar esa imagen o lo que puede provocar ese comentario. Me queda claro que las redes sociales hay que tomarla con toda cautela, pero están ahí y siguen siendo ya públicas. Entonces, realmente el escenario que nos toca o que nos va a tocar o que ya nos está tocando es muy complicado. Entonces, deben de tener ustedes mucho, mucho cuidado para expresar sus ideas. Siempre lo he comentado, pues, el argumento de tener el argumento y las pruebas, eso te va a hacer, te va a ayudar siempre y yo creo que es por el lado en que nos tenemos que ir. Pero sí, efectivamente, a mí lo que me preocupa y es también muy importante, ¿qué? que de repente en esta idea de repente que los diputados o la gente que se encarga de hacer las leyes, porque esto corresponde a la cuestión de la legislación en materia de periodismo y comunicación, tienen esta idea de que hacer leyes, hacer leyes es la solución. Cuando Mm, esa no es la solución, y tú lo dices muy bien, y lo comparto completamente, o sea, si ya tenemos estas, y poco a poco vamos introduciendo otras leyes que verdaderamente creamos totalmente necesarias. ujú. Y lo segundo en torno a este comentario, ya con esto finalizo abonando a lo que bien explicaste. En el caso de las redes sociales o en el caso de las
nuevas tecnologías, nosotros o México va muy, pero muy, muy atrasado. Algunos países, sobre todo en Europa, han intentado ir a la par de cómo han avanzado las tecnologías y cómo también avanzan sus leyes en esa materia, pero siguen quedando muy abajo. Bueno, nosotros ni siquiera quedamos muy abajo, nosotros en México no existe todavía y si hay 2, 3 leyes no son suficientes para todo el espectro tecnológico o de redes sociales que en este momento se está dando, no solamente en México, sino a nivel mundial. Entonces el escenario en ese aspecto se ve complicado, ¿sí? La luz al final del túnel sería lo que bien tú dices. Las leyes que tenemos, pues aplicarlas. El problema es que no se aplican. Y el problema es también que no tenemos educación. Y dijiste una palabra que me gusta mucho y que la retomo y también así ya con esto termino. Pues la parte morbosa. La parte Sí, la morbosa verdad es, que sí. pues claro. Yo te voy a contar en un ensayo, en un análisis bien interesante que hicieron de Televisa, decían que Televisa estaba a punto de desaparecer. Quizá no como ese monstruo, que bueno, más bien como ese monstruo grandísimo que es Televisa, que iba a empezar la caída de Televisa, pues que Ujú. Televisa iba a ir poco a poco perdiendo fuerza. Pero ¿qué creen? El año pasado, y miren que a propósito de que en esta semana o no sé cuándo empieza este programa, mucha de la Casa de los Famosos, Ah, eh, sí. resulta que con ese programa las nuevas generaciones, o sea, hablo jóvenes de 20 años, entre los 18, 17 años, quizá un poco más jóvenes, a los 30, volvieron a darle vida a Televisa, o sea, lo revivieron, porque fue un fenómeno brutal y un fenómeno que partió de qué premisa, de lo que tú dijiste claramente, el morbo. Entonces querían ver al famoso, querían ver esto, querían ver el otro, y entonces, ¿qué hicieron? Y la gran ventaja que tuvo Televisa es que no solamente fue la parte de la televisión, porque también muchos jóvenes ya no ven televisión, pero Ajá. con este programa volvieron a ver televisión y agregaron otro elemento que para ellos es clave, o para ellos es de lo que ocupan, pues, todas las redes sociales. Es Entonces fue verdad. televisión, fue fenómeno en las redes, TikTok, Instagram, X, Facebook, todas las redes sociales, fue un fenómeno ese programa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Renacieron, o sea, le dieron vida nació de sus cenizas esta televisora. Entonces es también ahí muy grave y lo mencionas muy bien, esta palabra que da en el punto, el morbo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no caer en eso. Sí. Eh, Aquí, miren, hace muchos años entrevisté, creo que ya se me olvidó el nombre. Es un, Una. es un youtuber que tiene un concepto que se llama la ruta de la garnacha. Ahorita Ah, ves, hijos, cómo se llama. Bueno, lo entrevisté y él me decía, en el ámbito de las redes sociales, nada más hay de dos. Lo voy a citar, ¿eh? Los que echan desmadre y los que no echan desmadre. ajá. Yo estoy, me decía, en los desmadre y habrá gente que no le guste. O sea, no hay de otra, ¿eh? No le busques más. Esas son los dos puntos importantes que buscan los youtuberos o la gente de las redes sociales. Entonces, en este desmadre, pues está el morbo. Entonces, pues es el que va a ganar sobre lo que podríamos pensar que no es morbo y que no es desastre o que no es relajo. Sí, Pues la bueno, gente le interesante. gusta eso, que Sí, no, hablen me con encanta. maldiciones en doble sentido. Totalmente, Lamentablemente así es, y es lo que más vende, profe. totalmente. Totalmente, totalmente, y lo platicamos alguna vez, ¿no? Entonces, sí, interesante también tu texto, gracias por compartírmelo y qué bueno Sí, que gracias, profe. tanto Servando como tú cerraron bien, por supuesto también Brenda, y entonces ya les doy la palabra a Brenda para que nos platiques, Brenda, cuál fue el tema también muy interesante de tu reflexión en torno a esta clase. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo Tengo estás? poquita pila, espero no se me vaya a cortar, y se me quedó el cargador en mi trabajo. No importa. Pero bueno, pues yo escogí lo del COVID, que se me hizo Correcto. un tema, pues, muy, muy relevante, que ya ahorita ya
el COVID es un tema que no se habla, pero desde un principio, pues, no mostraron como mucha información. Había puesto el ejemplo del secretario de Salud, Hugo López, ¿se llama? Hugo López Gatell, Gatell. que Sí, omitió mucha información, que decían el uso del cubrebocas no es importante, y pues eso creo que aparte de ser de privarnos al derecho de la información nacional, pues se llevó muchas vidas. O sea, cómo es sí, tan importante la información y cómo a veces ellos, pues por no querer hacer un caos y no dar la información correcta, pues se llevó mucha gente y sigue siendo un tema muy, muy, escalofriante, pero también muy callado. Y, o sea, después de tantos años, ahorita ya nadie dice nada, ya la Secretaría de Salud ya no, aunque los hospitales estén llenos por la combinación de influenza ujú, y de COVID, no es un tema ya relevante. O sea, todavía nos siguen omitiendo información. Aquí sí, En Nuevo León se han llenado los hospitales, de tal manera que dicen no hay camillas, el oxígeno mira, que tiene sí, el abasto que tiene de oxígeno el hospital a veces está muy bajo por todos los que tienen, están usando tanques y aún así omiten esa información de manera local. Y si yo digo, si está de manera local, ¿qué será de manera nacional o de manera mundial? claro, Entonces, ahorita sigue un tema también muy, muy, muy callado. No sé si porque son muchos temas, o sea, a veces desde que no hay medicamentos, desde que sí, no claro, quieren alterar a la población, pero vas a un hospital y dicen, no, pues es que no hay camillas porque está lleno el hospital. Y todo el hospital sabe que es de sí, COVID y todo el hospital sabe que es de COVID con influenza, perdón, y aún así no dicen nada el sector salud. sí. Sí, aquí Sí, vendría a ser esta parte contraria a la libertad de expresión, o sea, el hecho y lo platicamos alguna vez, o sea, el gobierno es una instancia que tiene toda la capacidad, toda la infraestructura para tener información de todo tipo Ujú, y que niegue una información tan importante como o no informe correctamente, como es el caso del cubrebocas, todo este asunto me parece totalmente pues desleal. Muchos países han criticado y han puesto el dedo en la llaga en torno a cómo México llevó esta cuestión del COVID, que lo hizo muy mal. Y lo peor de todo es que aquí en México no lo aceptaban. Y ahora fíjense las contradicciones que tiene este gobierno. ujú. Ellos decían que no, y ahora el señor Hugo López Gatell ya representa a México en la Organización Mundial de la Salud. Cuando fue la temporada del COVID, fue a la primera institución que denostaron, que no acreditaron y que decían que no daba la información correcta. Y así puedo mencionar varias, ¿no? Entonces, sí, aquí sería la contraparte en torno a que, o sea, el hecho de que tú tengas la capacidad de informar lo que creas conveniente o no, en ningún momento te quita la responsabilidad, y eso yo particularmente lo mencionaría en torno a una problemática como es la salud. O sea, tú no puedes dejar de decirle a la gente o dejar de informar a la gente de una problemática de salud. O sea, es tu obligación. Podrás dejarle de decir de varias cosas, ¿no? Que no crecimos, que el Producto Interno Bruto no aumentó. O sea, podrás decir otras. O sea, podrás no querer explicar algunas problemáticas como esta cosa bueno, no cosa, como este tema de la Suprema Corte. Yo no sé qué tanto le interesa a la señora que todos los días sale a ganarse la vida, o al señor que sale a ganarse la vida. No sé qué tanto le interesa saber quién ganó en la Suprema Corte o quién va a ser el ministro. Yo no lo sé. Pero me queda claro que hay información que esa no puedes decir, o sea, no puedes darte el lujo de decir que no. Tienes que informarlo. Y entonces, entre que no informabas e informabas mal, la realidad es que se nos fueron muchísimos familiares
murió muchísima gente y la realidad es que la pandemia fue un caos aquí en México y fue muy mal llevada. Cuando nos pudimos ahorrar, me queda claro que iba a haber muertos, eso es innegable, pero no tantos. De hecho, en una entrevista que le hicieron a Gatell, cuando apenas, fíjese, ni siquiera llegaba el primer paciente de COVID, le hicieron una entrevista y le preguntaron directamente. Además, en este tipo de circunstancias, lo han de saber ustedes muy bien, no nada más entra la parte de los médicos, los que desde luego tienen un lugar importante y hay que hacerles caso, sino también entra la parte de las matemáticas, esta cuestión de las gráficas, sube, baja, todo este asunto, tiene todo un algoritmo, o sea, no, es multidisciplinario, pues. Entonces le preguntó la reportera, que no me acuerdo cómo se llama, esta señora Turbide, que está en la mañana, Iturbide, o no sé cómo se apellida, le preguntó, bueno, a ver, en un escenario terrorífico, ¿cuánto va a ser el máximo de muertos que va a haber en México? Así de cruel le preguntó, ¿eh? Y el secretario, el subsecretario le dijo, 80,000 personas. Esa fue la cifra que él dio, 80,000 personas. Esa cifra se cuadriplicó, fueron mucho más los que se murieron de los que él tenía proyectados. Entonces ahí hubo un grave error de parte de todos, o sea, de parte de toda la gente que se encargó de llevar esta cuestión. Hubo doctores que, bueno, no conozco, pero me pasaron la información, que de plano se hicieron a un lado porque dijeron, a ver, si no lo quieres informar, nos vamos a meter en un problema. No, es que no sé qué, ok, tú sabes qué, nos vemos, encárgate tú y hazle como quieras. Porque ellos se sentían obligados a informarlo. Nos queda claro que por la cantidad de población que tiene México, pues sí va a haber un índice grande de muertos, infectados y todo este asunto. Pero la realidad es que en este, ¿cómo decirlo? En este batidillo de informar y no informar, de decir y no decir, de que no te creo y que las instituciones importantes pues dicen mentiras y nosotros vamos muy bien, en eso se fue la pandemia. En eso se fue y fueron 2 años terribles en este país porque no le hacías caso a nadie. Luego las vacunas que llegaron, algunas llegaron mal también. Por ahí hay un mito que yo creo, espero sea más mito, que algunas de esas vacunas están ocasionando o dejaron secuelas para otras enfermedades. O sea, te conviertes más, te haces más susceptible para otro tipo de enfermedades. No lo sé. Sí. Ese es un mito urbano que no me gustaría yo totalmente afirmarlo. Pero bueno, pues es así como nos fue, ¿no? A mí me dio COVID, a toda mi familia, a la familia, a mi familia cercana, pues mi esposa, mis hijos nos dio COVID de un jalón. En parte lo agradezco porque nos dio a todos en un momento así, punta de un jalón nos dio a todos. Pero independientemente de eso, hubo mucha gente que no lo contó, ¿no? Que sí le dio el COVID y le pegó muy fuerte porque a cada quien nos dio diferente. Y yo lo viví en mi casa, en casa de ustedes lo viví. A mi hijo, el mayor, le dio muy fuerte, le pegó durísimo. A mí nada más me dio un poco de flujo nasal y nada más. A mi esposa le dio tos. A otro de mis hijos le dolía muchísimo la garganta, pero muchísimo. A mis 2 hijas un poquito sí las tumbó, pero no tanto. O sea, a todos nos dio diferente, pues. Pero igual, Brenda, gracias por compartirnos este ejemplo que me parece también muy importante. Y pues el sueño guajiro, ¿cuál Gracias. sería? ¿Cuál sería el mundo ideal? Pues tratar de que esto no vuelva a suceder, que las instituciones se encarguen verdaderamente de informar, que nosotros también, desde nuestra trinchera, pues tratemos de hacer lo que nos toca. O sea, tratar de que prevalezca siempre la calma. Escribir un texto que ahorita se los voy a compartir, en el que platico esto, ¿no? De qué tanto los medios se encargan de difundir o se encargan de promover la violencia. Pero eso es otra historia. Muy bien, pues muchas gracias a los tres por el ejercicio. Espero haya sido de gran ayuda y espero también que la clase y todos los temas y las conversaciones y los ejemplos, pues, la legislación en materia de medios de comunicación, en materia de periodismo, de prensa, todo esto que nos compete a nosotros. Me gustó mucho los trabajos en los que mencionaban claramente el artículo. Pues sí, efectivamente, pues, leyeron y investigaron en torno a ese tema. Entonces, bueno, pues realmente el curso ya se acabó. Me quedan
15 minutos que quiero aprovechar para primero agradecerles su entusiasmo y el estar conectados. Me queda claro que es un horario complicado, de las 8 a las 9, eh, para todos, pero dentro de todo creo que es un horario que no nos pega en torno a que lo que hagamos o podemos hacer otras cosas, pues ahí me queda muy bien. Desde que empecé a dar clase en la universidad, nunca pues, lo vi viable, ¿no? 8 o 9, en esa hora ya estamos en casa o estamos terminando otras labores y va bien, ¿no? Va bien, va bien. Entonces, esta materia ya es la última que se va a impartir. No sé si les vaya a impartir otra materia, no lo sé. Pero no quisiera decir con certeza que sí que les voy a impartir otra materia. Pues, estamos en eso, pues. A mí me encantaría impartir otra materia, que es sobre sectores intermedios, que me parece que podría también complementar mucho o abonar a este tema de la ley de libertad de expresión. Entonces, bueno, estamos en ese impasse ahorita. O sea, no sé. Pero bueno, tienen todos mis vías de contacto. Ahora me toca a mí, como siempre, recomendar libros. ¿Ok? Y yo les voy a recomendar 4 libros muy buenos. Muy, muy, muy buenos. ¿Están preparados? Muy bien. Ahí va. Primero, les recomiendo este libro que se llama Crónicas Garcianas. Este libro lo escribí en el 2012. Sí, 2012. Sí, 2012. Este libro es una historia de la radio en México, donde trato de alguna forma sintetizar, o más que sintetizar, quiero, en este libro lo que pretendo, la intención del libro fue em, como, como juntar o aglutinar lo mínimo que tenemos que saber de la radio en México. O sea, el tema de la radio es apasionante, a mí me gusta mucho la radio, vivo de la radio, pero Está en PDF. no está en PDF, fíjate, te lo debo. Sí, Está en Amazon. sí. Entonces, este libro es un recuento de de lo mínimo que tenemos que saber de la radio en México. Y no solamente de la radio en México, sino de la radio a nivel mundial. Entonces, ojalá algún día lo puedan revisar. No les digo comprar porque va a ser social, pero fue mi primer libro y le tengo mucho aprecio a este libro porque fue el que me puso pues en el candelero de la escritura y de los libros y demás. Bueno, tengo otro segundo libro que también me gusta mucho. Este libro se llama Medios de Comunicación, Sangrientos y Seductores, Usted los escribió, profe. creando al nuevo media. Este libro fue resultado de mi tesis de maestría. Una vez que terminé la tesis, pues como que quise rescatarlo. Le cambié en varias cosas, por supuesto, no lo dejé como una tesis académica. Entonces, pues Qué buen le título, gustó al editor, profe. dijo, bueno, si le gusta el título, Sangrientos o me gustó. Qué buen seductores. título y qué buena la imagen. Ajá. Sí. Entonces, este libro también lo tengo en un gran lugar porque, pues es un poco mi reflexión en torno a los medios de comunicación, o sea, cómo se llevan, cómo se mueven, cómo se manejan actualmente. Y bueno, ya ustedes decidirán en dónde creen. A veces me parece que son muy seductores y a veces me parece que son muy sangrientos, ¿verdad? Bueno, ese Y es pues es que el son segundo. ambos. Son ambos, ¿verdad? Sí, son ambos. A veces les pasa la mano de sangrientos, ¿eh? Como también a veces les pasa la mano de seductores. Ahora, tomen en cuenta algo bien importante, que a veces el público, recuerdo donde estoy, compré un canal de televisión que es el canal, pues Imagen propiamente, ¿no? Canal Imagen. Entonces, ellos fueron muy arriesgados y empezaron a transmitir telenovelas un poquito subidas de tono.
no solamente en el vocabulario o en el lenguaje que utilizaba en la novela, sino también en las escenas, ya saben, estas escenas siempre polémicas de las escenas de cama o de sexo y toda esta cuestión, ¿no? Entonces el canal se atrevió un poco a subirle el nivel a las telenovelas que transmitía. Y un productor de Televisa, que no me acuerdo el nombre, creo que Juan Osorio, que miren, yo no simpatizo mucho con Juan Osorio, pero sí fue Juan Osorio, creo, no recuerdo quién. Dijo algo bien interesante. Dice, miren, el problema de que tú le des a la gente contenidos un poquito subidos de tono, es que esa gente o ese público es insaciable. Entonces te va a pedir más y más y más, y te va a pedir que le subas más y más el volumen. Y yo no sé qué tanto el canal lo pueda soportar. Y fue real lo que dijo. El canal ya después no lo pudo soportar porque ya era demasiada violencia, demasiada sexo explícito y demasiado lenguaje escatológico. Entonces les pasó la mano y ya le bajaron. Entonces ahora ya compran telenovelas un tanto cuanto religiosas, que se me hace que se fueron al extremo, pero es otra historia. O sea, hay de todo, bueno, afortunadamente, ¿no? Entonces decían ellos, nosotros no le vamos a subir al tono de nuestras comedias porque nuestras telenovelas son para todo público. Entonces, bueno, ahí se los dejo, ¿no? Este ejemplo. Otro libro que también me gusta mucho, que este fue producto de un programa de radio que tuve hace muchos años. Hace muchos años yo tuve un programa de radio que yo era el productor del programa que se llamaba Los Reyes del Camino. Era un programa que pasaba en la madrugada de 12 a 6 de la mañana. Era un programa dedicado a los traileros. Teníamos mucho público. Nos escuchaban en toda la República. Puro trailer, bueno, gente del camino, pues, transportistas. Entonces en ese programa, de hecho durante ese programa, yo tuve la idea, o ahí me surgió la idea, perdón de hablar en primera persona, me surgió la idea de escribir un libro. ¿Y por qué me surgió la idea de escribir un libro? Porque cuando salíamos a carretera o cuando nos hablaban la gente de la radio, nos platicaban sus problemáticas. Y a mí pues sí, las pasábamos al aire, pero un libro. Entonces me dediqué a entrevistar a muchos traileros, a mucha gente del camino, y surgió ese libro que se llama Huellas del Camino, Historias de Carretera. Son 10 entrevistas con personas del camino, ¿no? También está en Amazon. Y tiene una piedrita aquí, miren, ¿ya vieron la piedrita? Esto quiere decir que aunque haya piedras en el camino, tenemos que seguir adelante. Y el último, el más reciente, este es un libro de cuentos. No estaba muy decidido a incursionar en la ficción, pero después de varias recomendaciones y la misma pandemia, ahí sí la pandemia, este libro lo escribí totalmente durante la pandemia, todo 2020. Este libro, pues, surgió, son unos cuentos que se llama Bendita Educación, Relatos del Cotidiano. Y este libro, de alguna forma, se los dediqué a mi mamá y a mi papá, porque dos cuentos que están ahí, dos historias, son un poco o un mucho lo que ellos vivieron. Hay una historia mía, totalmente mía, y todas las demás son de ficción, nada más. Entonces le pusimos Bendita Educación porque es el título de uno de los cuentos, donde no se los voy a contar, pero es más, creo que ese sí está en PDF, Bendita Educación. Entonces, esas son las recomendaciones que ahora yo les hago. No sé si la escuela me lo permita, pero yo sí me lo permití. Dejarles estas 4 recomendaciones de libros que he escrito y que pues, me he entretenido y me lo he pasado muy bien. Aquí está el artículo que acabo de escribir, que se llama Los medios promotores o difusores de violencia. Si quiere leerlo, está en esta página que se llama librosnomuerden.com y está completamente a sus órdenes. Sus comentarios siempre serán válidos. Bueno, pues ahí está, chicos. Por mi parte. Muchas gracias, maestro. Muchas felicidades.
libros No, muy, no, gracias. muy interesantes. Gracias Sí. a ustedes. Pues por mi parte ha sido todo. En Canvas, ustedes ya pueden ver sus calificaciones. Ya no les falta ninguna calificación. Ya están todas. Para mí fue, como siempre, parece que no, pero yo aprendo mucho más de lo que se imaginan de ustedes. Y esta clase, por supuesto, me dejó mucho aprendizaje. Ya, ya acabamos, ya acabó el curso de esta materia. Ustedes siguen con la maestría. No lo dejen, váyanse a un doctorado. Si de verdad les interesa esto, váyanse a un doctorado. Siempre tener una visión diferente de lo que necesitamos nosotros mismos será bienvenida e importante. Tienen todas mis vías de contacto. Que en algún momento quieren tener a platicar lo que ustedes me digan, yo siempre estaré dispuesto. Y gracias por estar conectados cada semana. Yo nada más les quiero compartir algo que lo tengo que hacer porque me tengo que desahogar con ustedes. El, ¿Se fue la señal o Se cortó, o soy sí, yo? sí, Sí, pero no, es no que se fui yo escucha. o fue el profe. No, no se Entonces yo creo fue, que profe. se fue la señal del profe, yo creo. ahí están todavía. Ya, Aquí sí. estamos. Sí. Bueno, esa semana o ese mes, mejor dicho, para mí fue muy difícil porque yo tenía a mi papá en una circunstancia muy, muy difícil, muy, muy difícil. Y ese día que yo les di clase, en algún momento, esa clase en específico, la del 27 de mayo, todo el tiempo estaba aquí en mi cabeza, estuve pensando en mi papá. Y pues al día siguiente mi papá pues murió. Entonces ustedes para mí significan este recuerdo que siempre tendré de mi padre y sobre todo de que fueron para mí un bálsamo en medio de esta situación tan complicada. Porque pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Y afortunadamente a la semana siguiente pues estaban ustedes, estaban también mis alumnos, entonces pues yo me quedo con ese bonito recuerdo de todos ustedes, gracias, porque aunque no lo quieran creer, fueron una válvula de escape. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Muchas profe. gracias y yo lo Gracias, lamento gracias. mucho, mis condolencias, pero yo siempre les digo, es un ratito la vida y la esperanza de todos es que nos prometieron vida eterna y de que nos vamos a ver, nos vamos a Nah, ver. nos vamos a encontrar, Nos seguramente. vamos a encontrar Y nos y yo vamos a encontrar nosotros en algún momento, estoy seguro, nos vamos a total. encontrar. Y si es aquí, bien, y si es allá también, y gracias por todo. A mí también me Muchas tocó, gracias. le comparto así rapidito, cuando entré yo a esto, mi mamá acaba de fallecer y yo le había dicho en el hospital, mira, me están ofreciendo esto y me dijo, sí, sí, tómalo, tómalo. Y luego pasa lo de mi mamá y yo también me obligué a echarle ganas porque dije, necesito algo, necesito algo que me ayude a volver a sacarme, pero pues es un Sí, ratito, es cierto. es un ratito. Sí. Yo creo que están en el mejor lugar que puedan estar, que es con Dios y nos vamos a volver a encontrar. Seguramente, Brenda. Muchas gracias por tus palabras. Muy bien, Sí, chicos, pásenla bien. Qué gusto. Felicidades. gracias, un Una abrazo con mucho materia cariño, menos. maestro. Le mandaré De sus mensaje para que órdenes cuando venga a siempre. Monterrey me diga. Sí, sí, seguro, seguro, ¿eh? Mándame mensaje. Cuídense, que les Gracias, Gracias, vaya muy bonita profesor. bien. noche, Buenas Gracias, gracias por noches. todos, gracias Felicidades. Alejandra. gracias, Bye, bye. Nos gracias, vemos, profe, un abrazo con mucho cariño, Gracias, seguimos Ale. en contacto. Gracias, qué linda. Bye. Gracias, qué linda, gracias. gracias.